Que se ponga de pie y vamos a entonar este último himno y después ya tenemos dejándole lugar a la predicación de esta mañana. Es el 401, Estar por Cristo firmes. Bueno, muy buenos días a cada uno de ustedes. ¿Están contentos todos? Amén. Amén. Bueno, ya recibimos un poco de lluvia. El Señor nos ha bendecido. Mientras usted dormía, el Señor mandaba agua. Amén. Entonces, estamos contentos al respecto. Entonces, entramos a algo muy importante. El título es el último milagro y el último testigo. Nuestro tema va a ser hoy los discípulos, naturalmente, y entramos a un nuevo capítulo, que es el capítulo 11 de Juan. Por favor, Juan capítulo 11. Y vamos a leer primeramente los primeros 16 versículos, por favor. Entonces póngale mucha atención porque va a estar basado el tema de esta mañana. A ver si lo terminamos, pero como es estudio, proseguimos en la tarde. Amén. Amén. Bueno, entonces vuelvo a repetir el Evangelio de Juan, capítulo 11, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 16. Amén. Amén. ¿Lo tienen todos? Amén. Entonces síganme con su vista, por favor. La palabra del Señor dice así. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, por la que ungió al Señor con perfume y le ungió los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas a decir a Jesús: Señor,
he aquí el que amas está enfermo. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaban enfermos, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, y otra vez vas allá. Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús les decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus discípulos: vamos también nosotros, para que muramos con él. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, damos gracias en esta mañana, primeramente por habernos traído, gracias por esa lluvia que la necesitábamos también, y gracias por los hermanos que están presentes en esta mañana, siempre pidiendo, Señor, por las almas, por aquellas personas que andan perdidas en el mundo, y sobre todo, Padre bendito, que cada uno de nosotros hablemos de Cristo con nuestro testimonio y también con nuestra boca, testificando, proclamando el Evangelio, Señor, a aquellas personas que necesitan tener vida eterna. Damos gracias, Señor, porque usted nos ha dado vida eterna en Cristo Jesús, en la cual podemos venir delante de su presencia, confesando cada uno de nuestros pecados, por no haber guardado sus mandamientos y haber pecado contra usted. Límpienos, Señor, con la preciosa sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y nos arrepentimos de cada uno de estos pecados. Pero ahora le suplico, Señor, que usted tome control de este mensaje, que nos hable y que nosotros, cada uno de nosotros, Señor, abramos nuestros corazones y recibamos de buena voluntad su santa y bendita palabra en nuestro corazón, con el único propósito de ponerla en práctica. Ayúdenos, Señor, cómo usted demuestra su amor. Ayúdenos a entender su calendario divino. Ayúdenos a tener una comprensión mejor, Señor, de este mensaje de las Escrituras, Señor, para así conocer mejor a Cristo y conocer mejor a nuestro Padre Celestial y al Espíritu Santo. Gracias, Padre bendito, todos acá en armonía, Señor. Damos gracias y le pedimos que tome control de todo esto. Gracias por la oración de esta mañana también, en el precioso nombre de nuestro único Señor y Salvador Jesucristo, a quien damos la honra y la gloria. Amén. Amén. Pueden sentarse, por favor. Es importante, se mira una cosa muy simple, pero debemos de entender el plan que es perfecto de Dios. Entonces a veces leemos la Biblia solamente de corrido, pero no nos damos cuenta el significado profundo hasta que nuestro corazón no se abre y puede entrar la palabra en nuestro corazón y poder entender el propósito y el plan que Dios tiene. Vuelvo a repetir, este libro de Juan es un libro hermoso que a mí espiritualmente me ha ayudado mucho y a cambiar muchas cosas y a tener una comprensión mucho más amplia de lo que realmente es este Evangelio. Pero ahora estamos entrando al capítulo 11 y todo el capítulo 11 va a hablar de la muerte de un amigo del Señor Jesús y es Lázaro.
Pero en su mensaje, Lázaro, la muerte de él no pasó así por así. Y debemos de entender nosotros muchas cosas que no especifica qué clase de enfermedad era. Debemos de estar muy agradecidos con Dios cuando Él obra en nosotros y nosotros no le damos el significado apropiado cuando nos quita un catarro, fiebre, situaciones difíciles que estamos, sino que pensamos que salimos por suerte, como dice el mundo. Pero no es así. El Señor, aún aquellos que están agonizando, les está dando tiempo de que alguien llegue para que les testifique, aún en los últimos momentos de agonía de la muerte, para que puedan ser salvos. Es decir, que se le puede testificar a una persona que está agonizando, sí. Y muchas veces no nos damos cuenta de la necesidad, y la pregunta es, ¿dónde están los hijos de Dios en esos momentos? Y es muy triste, pero nuestro postrer enemigo, dice la Biblia, es la muerte. Y a veces no pensamos en eso. Tengo mi hermano menor que vive acá, y de repente me llamó en el aeropuerto y me dijo, voy para Guatemala y ahí te cuento, después hablamos. Y se fue. Y yo dije, ¿qué pasaría? Pero lo que sucedió fue que la mamá de la esposa de él, o sea, su suegra, tiene cáncer. Y la señora ya está en cierta edad avanzada y dijo que no quería ningún tratamiento. Pero en mi familia propia, en amigos, he visto todo esto, que cuando empiezan a agonizar, y se fue él y la esposa y avisó en el trabajo, pero ya lleva 2 semanas. Y es una angustia. Hablé con él finalmente el sábado y se nota bastante agotado. Y están pues, naturalmente en un estado bastante difícil para los que están atendiéndolas, sus hermanos y todo. Entonces, pero él le tiene un gran amor a su suegra, una suegra muy buena para él, una suegra que siempre lo trató todo el tiempo con amor, una suegra que se preocupaba por él, incluso acá cuando él llegaba, él era todo para él, su suegra. Y yo pienso que si no la amara tanto, no hubiera de la noche a la mañana irse. Entonces, respecto a su esposa, pues ella se ha portado muy lindo conmigo desde el momento en que yo la conocí. Nunca ha hablado mal de mí, nunca ha hecho nada. Ella tira los problemas, nunca ha tenido nada. Era cuando me quedé viudo, me llevaban mis chiles, como 12, 15 o 20 chiles, ¿cómo se llama? De esos chiles rellenos, que ellas saben cuál es lo que me gusta. Y aún casado con Celina lo hace todavía. Yo la aprecio mucho, yo la quiero bastante a ella también, a mi cuñada. Pero vemos la situación en que muchas veces nos encontramos cuando alguien fallece. Pero póngale atención el propósito del Señor, que todo tiene un propósito, pero no pensamos en la situación muchas veces difíciles, cuando en realidad llega un momento en que se predica, se estudia, se dice y todo, pero muchos no están preparados. O sea que de la noche a la mañana sucede, ¿verdad?
me estaba, es muy triste, pero me estaba diciendo, fuimos a desayunar con Lindsay el viernes en la mañana. Y Lindsay está trabajando, tal vez algunos no saben, pero está trabajando ahorita en sus prácticas, está ahorita en la emergencia de un hospital que está allá, que no me recuerdo bien el nombre ahorita, ahí en la Richmond, allá en Houston, pero está trabajando en la emergencia. Y le llamaron y entonces llegó y la atendieron a esta persona que estaba bastante mal. Una niña de 14 años. Fue muy triste para Lindsay llegar, pero ahorita está en casos ya bastante duros, ¿verdad? Porque a veces tienen que entrar a la mera sala de operaciones cuando están operando a las personas. Y tiene que entrar ella también. Pero aquí llegó y le iba a poner para tomar los rayos X y todo. Y me dice que en el momento le vino otra vez otro ataque cardíaco. En el momento que estaba. O sea que no pudieron ni siquiera ponerle los rayos X. 14 años. Con ataque cardíaco. Ya que nunca pasaba meses muy tristes ver. Y otras jovencitas que han llegado que se han inyectado cloro. Imagínense. O sea que la emergencia es algo, está viendo lo real. Entonces, 14 joven inyectarse cloro, y le preguntó que por qué se había inyectado cloro. Me dijo, porque no sabía que era malo. Pero naturalmente están en droga, no están bien. Pero lo que quiero decir, qué desperdicio de vida, cuando nosotros debemos de estar agradecidos con nuestra vida que nos da Dios. Y ahorita todos podrán bajar la cabeza y decir, sí, estamos agradecidos con la vida. No. Estamos desagradecidos con Dios, porque nos salva de catarro, y ni aún en catarro, ni un catarro no nos cuidamos como debemos de hacer. Algunos no toman la medicina, otros tienen miedo de ir al doctor. Está diciendo que nos pongamos en las manos de Dios, y el Señor te dice, ve con el doctor. Pero tiene miedo de ir al doctor. ¿Qué es lo que quieren? Recibir el trancazo de un solo ya cuando nada se puede hacer. Eso me lo ha dicho Lindsay. ¿Por qué dejamos pensar? No, que se cura con esto, que se cura con el otro. Y por último te dan la medicina y no quieres. Hasta que un día llegas y realmente truenas cuando pudiste haber tenido más tiempo. Yo lamento a mi padre fue un necio. No quería tomarse la pastilla de la presión. Tal vez hubiera estado 10 años más. Y otros no le agradecemos a Dios cuando salimos. Tal vez tomamos algo casero, pero hay cosas que no se arreglan con solo así, sino que hasta que ya tenemos la situación, ya estamos encima, nos pasa. Otros pues no sabemos, las enfermedades prácticamente las tenemos en nuestro cuerpo, la cuestión es que no se han desarrollado. Esa es la realidad. Entonces constantemente, si miramos nuestro cuerpo tiene células. Y esas células, cuando uno interpreta bien esas células, están todo el tiempo en batalla. No sé si me explico. Las células están en batalla todos los días. ¿Contra qué? Contra todas las enfermedades que están entrando. Están batallando. Miren qué ejemplo. Para que tú vivas, para que yo viva, para que cada uno de nosotros vivamos, las células están en constante batalla. La medicina no cura, sino que ayuda a tu cuerpo para que tus células respondan a lo que tienen. Pero ni siquiera cuidamos nuestro cuerpo. Imagina, yo me pongo a pensar, si las células están batallando diariamente,
¿Por qué yo no puedo batallar todos los días con mi vida espiritual? La vida se nos va porque nosotros no administramos bien nuestra vida. Somos negligentes a veces y tenemos temor. ¿Temor de qué? ¿Temor de qué? ¿No dice que el amor de Cristo echa fuera el temor? Bueno, ahora si no tienes el temor de Cristo hay un problema grandísimo. Pero aquí hay algo muy particular en esto que está sucediendo. Nos da un gran ejemplo. Y mire cómo suceden las cosas. Yo quiero que, si entendieron, del 1 al 16, vamos a tener una comprensión mejor del mensaje para esta mañana. Realmente, en este capítulo 11, el Señor Jesucristo está trabajando, si quiere verlo así, prácticamente en 3 grupos. Y estos 3 grupos Él está trabajando en la fe de ellos. Recuerden que la fe viene por oír y oír la palabra de Dios. Pero cuando Él está trabajando en la fe, primeramente está trabajando en la fe de sus discípulos. Y es lo que vamos a ver esta mañana, ese es el tema. Que empieza a trabajar con sus discípulos. Después va a trabajar con las hermanas. Hermanas de Lázaro, ¿ok? Y después va a trabajar con el tercer grupo, va a trabajar con los judíos, el Señor. Pero recuérdese que cada vez que miramos nosotros el libro de Juan y vamos viendo los procedimientos, estamos viendo que cada vez se acerca más a la cruz. ¿Ok? Cada vez se está acercando más a la cruz el Señor Jesús. El Señor sabía para dónde iba, sabía a dónde tenía que llegar, porque Él llevaba un calendario, no como el de nosotros, vuelvo a recibir, iba por el calendario divino. Y eso es lo que todos tenemos que entender. Entonces tenía que fortalecer esta fe de estos discípulos, que confiaran en Él, que confiaran en su palabra, que la tenían viva. Naturalmente tenían el Antiguo Testamento, pero acá Él les está hablando una realidad, y las cosas no pasan por casualidad. A veces estamos luchando espiritualmente. Pero entonces, vuelvo a repetir, en la introducción, veamos primero los discípulos, cómo les enseña, cómo les habla, y les está hablando a esta gente religiosa, naturalmente también, al mismo tiempo, que no podían negar bajo ningún punto de vista. Entonces Él era guiado. ¿Por quién era guiado Él? Por el Espíritu de Dios. Por el Espíritu Santo, el Señor Jesús. Como también nosotros somos guiados por el Espíritu de Dios. La resurrección de Lázaro de los muertos no fue el último milagro de nuestro Señor antes de la cruz, pero fue realmente, por cierto, el más grande, el que despertó, podríamos decir, la mayor respuesta de parte de sus amigos y también de sus enemigos del Señor. La muerte de Lázaro. Naturalmente, aquí en el libro de Juan selecciona este milagro como el séptimo de la serie que relata naturalmente en este libro del Evangelio de Juan, porque fue realmente el milagro culminante del ministerio terrenal de nuestro Señor aquí en la tierra. Jesús había levantado de los muertos a otras personas, pero Lázaro había estado en la tumba, escúcheme bien, 4 días. 4 días había estado
Lázaro en la tumba. Pero un milagro que los líderes judíos no podían negar era este, ni mucho menos evadir, que Lázaro realmente había muerto. Porque ya estaba enterrado, ¿cuántos días? 4 días. Qué tremendo. No podían negar estos religiosos, porque había evidencia. Pero había un problema. Y aquí viene la situación. Si Jesucristo no puede hacer nada en cuanto a la muerte, entonces todo lo demás que haga no serviría absolutamente para nada. Pero la palabra de Dios nos dice claramente, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Y esto nos lo dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 19. Si esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. A mí me da esperanza, a ti te debe dar esperanza. Recuerda, la muerte es el postrer enemigo del hombre. La muerte es el postrer enemigo del hombre y nadie quiere hablar de ella. ¿Están ahí en capítulo Corintios, capítulo 15? Amén. Dice, el postrer enemigo que será destruido es la muerte. El postrer enemigo. ¿Estamos o no estamos? ¿Será destruido quién es? La muerte. La muerte. Pero Jesucristo ha derrotado total y permanentemente a este horrible enemigo del ser humano. El énfasis de Juan, precisamente que estamos iniciando acá el capítulo 11, recae en la fe. Si hay alguna forma de la palabra creer, por lo menos 8 veces está en este relato. Si nosotros vamos ahí, prácticamente otro tema es también que yo les dije que saliendo del 10 ya debemos empezar a ver lo que corresponde a la gloria de Dios. Si nosotros vamos ahí a Juan, pero adelantamos un poquito en el capítulo 14, por favor. Y miremos el 4. Dice, y sabéis a dónde voy. ¿Sabéis qué dice? El camino. Pero mire el versículo 40, por favor, del mismo capítulo. No, permíteme. Es el 11. Sí, Juan 14, 4. Mire el 16. Dice, y yo rogaré al Padre, y os dará, ¿qué? Otro consolador, para que esté con vosotros. ¿Para cuándo? Siempre. Para siempre. Para siempre. Entonces, cuando nosotros estamos viendo precisamente esto, nosotros debemos de entender algo que es de vital importancia. En lo que Jesús dijo e hizo, procuró fortalecer la fe de estos 3 grupos. No sé si me entienden. ¿Cuáles 3 grupos? Es que no estamos solos. Él nos ha dado el Espíritu Santo para fortalecernos. Él nos ha dado el Espíritu Santo para que nos guíe. Él nos ha dado el Espíritu Santo para que nos redarguye de pecado. Él nos ha dado el Espíritu Santo para que no contristemos a Él. Él nos ha dado el Espíritu Santo para que nosotros tengamos ese poder, esa fuerza en Él para superar todos los problemas que tenemos, confiando por fe. Entonces, los discípulos. Realmente a veces pensamos que los discípulos eran súper santos.
pero no era así, no era el caso. A veces pensamos, ellos son súper santos, pero el caso no era así. Con frecuencia le fallaron al Señor Jesús. ¿O no le fallaron? ¿Por qué? Porque solo uno es perfecto. Entonces, vemos nosotros a lo que respecta es que con frecuencia ellos fallaban y él constantemente estaba tratando de fortalecer todo el tiempo su fe para que tuvieran confianza en lo que él les decía, que tuvieran confianza que todo lo que él estaba diciendo era verdadero, era confiable, podían confiar y que nunca les iba a fallar. Después de todo, un día, claro, los dejaría y ellos tendrían la responsabilidad de llevar delante de él el ministerio y sobre todo proclamar el Evangelio. Y hasta la fecha llega hasta cada uno de nosotros. Nadie, ni pastores, ni diáconos, ni maestros, ni nada, nadie se escapa de no ir a evangelizar. Nadie. Todos tenemos que hablar de Cristo. Si la fe de ellos era débil, su obra nunca podría ser fuerte. Si tu fe es débil, la obra no va a ser fuerte. Tenemos que tener una fe consistente, una fe con obras. Qué bueno decir tengo fe, ¿no? Con que digas que tienes fe, se enseña que tienes fe. ¿Me pregunta? ¿Ah? No. ¿Qué es lo que necesitas cuando dices que tienes fe, que tienes que tener? ¿Ah? Obras. La misma Biblia dice, tú tienes fe, pero si no tienes obras, dice, tu fe está muerta. Pero si tienes fe y obras, en pocas palabras, estás obrando con la fe, estás demostrando que tu fe está creciendo. Tú estás creciendo. No sé si me explico. Entonces, cuando Él nos salvó a nosotros, nos salvó con el propósito de que le tengamos que seguir a Él. Y tome su cruz. Pero si tú dices, yo tengo fe, yo sigo a Él, porque escuché su palabra que dice que le siga, ¿verdad? Pero si te quedas donde mismo, ¿qué pasa? ¿Tienes fe? Tiene que haber acción. Una obra manifiesta acción. Tienes que seguirle. Pero es que cuesta. No importa el costo. No importa el costo. Ese es el problema. Ahorita vamos a ver los pensamientos, cómo cambian los pensamientos ahorita. Fíjate los pensamientos, cómo cambian nuestros pensamientos. Cuando nosotros decimos que tomamos la cruz de Cristo y le seguimos, empiezan ya los cuestionarios. A cuestionar. Empieza una palabrita muy simple. ¿Cuál palabrita será? La palabrita pero. Ese nos mete a problemas. Pero hoy no puedo. Pero es que es difícil. Pero esto sucede. Pero realmente esos peros van a sonar en el tribunal de Cristo. Y esos peros van a tronar los que no son salvos en el trono blanco. Van a tronar esos peros como usted no se lo imagina. Porque allá está más duro en el trono blanco, no son salvos y de todos modos sus palabras, las mismas palabras que dijeron, no quiera que solo por decirlo, sino pensarlo y hacerlo. Ellos tenían que tener su fe en Él y lo estaban viendo, fíjense. Pero un día los dejaría, pero los dejaría con responsabilidades. Si la fe de ellos era débil, su obra no podría ser fuerte. Cuando la fe es débil,
no podemos proseguir. Jesús estaba en Betábara, como a unos 30 kilómetros de Betania, porque en Juan, yo encuentro en Juan 1.28, creo que sí, en 1.28, por favor. Juan 1.28 dice, estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Pero ahí nuestro texto bíblico, ahí miramos en el, antes del texto bíblico, en el 10:40, por favor. Y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó ahí. Ese es prácticamente el lugar. ¿Están conmigo? Bueno, ahí estaba él. Recuérdese que él se fue cuando dejamos el capítulo 10 y se fue a un lugar donde realmente no lo podían encontrar sus enemigos que lo andaban buscando. ¿Se recuerda? ¿Amén? Ok, estaba ahí. Pero un día llegó un mensajero con la triste noticia de que el buen amigo de nuestro Señor, o sea, en pocas palabras, Lázaro, estaba enfermo. O sea que llegó él y decirle que Lázaro estaba enfermo. Bueno, esas noticias las recibimos nosotros también. Si el hombre había viajado rápidamente, sin ninguna demora, podría haber hecho el recorrido para llegar a donde estaba el Señor Jesús un día. No sé si me explico. Un día. Jesús le envió de regreso al día siguiente. En el mensaje alentador que le dio él, anotado naturalmente ahí en el 11:4 que leímos. ¿Están conmigo? Porque el mensaje, o sea que prácticamente se delató un día y lo mandó al siguiente día. ¿Están conmigo? Con el mensaje 11:4 dice, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad, ¿qué dijo? No es para muerte, sino para gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por él. Entonces, ¿qué mensaje tenía que dar esta persona? Que esta enfermedad era para la gloria de Dios. Y que el Hijo de Dios sea glorificado por él. No sé si me explico. ¿Están conmigo o no? Entonces, naturalmente, lo que yo estoy diciendo aquí que Jesús le envió de regreso al siguiente día. El mensaje era alentador con lo que le estaba diciendo. Y claro, iba a motivar a quienes, a las hermanas de Lázaro. ¿Están conmigo, hermano? Luego Jesús, o sea, que vino, le dio el mensaje a este hombre y le dijo, regrésate al día siguiente, ¿sí o no? O sea que no llegó, le dio el mensaje y regresó en la misma noche. No. Él prácticamente le dijo hasta el día siguiente y le dijo, ve. Pero luego Jesús esperó 2 días antes. Mire, luego Jesús esperó otros 2 días, en pocas palabras, antes de partir para Betania. No sé si se están dando cuenta de lo que estoy diciendo. Amén. ¿Amén? Amén. ¿Están conmigo? Sí. Jesús esperó otros 2 días antes de partir a Betania. Y para cuando llegaron a él, y él iba con sus discípulos, ¿ok? Él iba con sus discípulos. Lázaro había muerto. El mismo día en que el mensajero partió para buscar a Jesús, o sea, cuando salió,
Ese mismo día Lázaro murió. Estaba muerto. Día de camino, esperó al siguiente día, 2, y dice que Jesús esperó todavía 2 días. No sé si me están entendiendo. Ok, miremoslo de otra forma. Pongámoslo así. Día 1. El mensajero al llegar a ver a Jesús, Lázaro muere. Día 1. ¿Estamos o no estamos? Ok, día 2. El mensajero regresa a Betania. Día 3. Jesús espera otro día más, luego emprende su viaje. Día 4. Jesús llega a Betania. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? Ok. Y aquí viene la situación. Cuando el mensajero llegó de regreso a casa, ¿qué halló? Halló que Lázaro ya había muerto. Porque cuando él salió, murió. Pero el mensaje que tenía el mensajero tenía mucho valor. El mensaje que llevaba el mensajero tenía mucho valor. Y cuando llegó naturalmente de regreso a casa, halló que Lázaro había muerto este mensajero. Yo no sé, imagínense, el mensajero fuiste a ver a Jesús, sí, pero ¿para qué les digo ahora? Porque ahí cuando lloraban, hermanos, a gritos. Porque ellos solo miraban ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde miraban las hermanas de Lázaro? ¿Hacia dónde estaban mirando con sus pensamientos las hermanas de Lázaro? Las hermanas de Lázaro estaban tranquilas, pero estaban llorando. Ellos tenían solo el Antiguo Testamento, no tenían el Nuevo Testamento como lo tenemos nosotros. Pero ellas sabían que el Señor había prometido, según lo poco que tenían de lectura, escrito, que dice en el libro dice, sí, que Lázaro un día va a resucitar. No Lázaro, sino todos los creyentes iban a resucitar. O sea que ellas tenían una relación íntima, ellas sí tomaban su cruz, ellas sí seguían a Cristo, y si seguían a Cristo se alimentaban de su palabra. No sé si me explico. Las dos, de diferente carácter, de diferente función. Okay. Muchos reprochan a Marta, porque el Señor Jesús le dijo, oh Marta, Marta, afanada estás en tus quehaceres, pero ella ha escogido lo mejor. No está diciendo que Marta estaba haciendo mal, Él no dijo eso. ¿O dijo eso el Señor Jesús? ¿Me entienden o no me entienden? Han leído eso, ¿verdad? Él no le dijo Marta, sino que le dijo, ella escogió lo mejor. No sé si me explico. Él no le dijo que estaba haciendo mal. No. Pero Marta ha escogido lo mejor. Porque ella le estaba, ¿qué? A sus pies. A sus pies estaba. Entonces, este es el cuidado que debemos de tener nosotros. Y entonces, cuando miramos, ellas miraban hacia el futuro. Pero eso es lo hermoso de tener a un hombre, Jesús, el Hijo de Dios, en presente. ¿Por qué se dilató 2 días?
propósito. Entonces llega aquel, encuentra al enfermo que está muerto, pero no se lo pudieron decir porque ya iba en camino, prácticamente saliendo. Entonces, cuando regresa, mira que está muerto. ¿Qué les comunicaría su mensaje a estas afligidas hermanas que estaban llorando? Ahora que su hermano ya había muerto, que había sido enterrado, si quiere verlo así, había sido enterrado. Jesús les instaba, les exhortaba. ¿A qué? ¿A qué? ¿Qué les exhortaba el Señor Jesús? A ver esos pensamientos. ¿Qué les exhortaba el Señor Jesús? El Señor Jesús estaba fortaleciendo, porque Lázaro y las hermanas eran discípulos de ellos. Mas los que iban con él eran discípulos también. Pero Jesús les instaba ¿a qué? ¿A qué les instaba el Señor Jesús? A que creyeran en su palabra, a que confiaran en Él, sin que importara cuán desalentados pudieran parecer las circunstancias tan difíciles que estaban pasando. Es decir, a través de las circunstancias, cree en mí, confía en mí, tienes que tener fe en mí. Eso es lo que está diciendo. ¿Cuántas veces no nos dice, cuando estamos en circunstancias difíciles, no nos dice confía en la palabra? Que creamos en la palabra, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces no nos dice? Dice, confía en mi palabra, cree en mi palabra. Decía, creerán en su palabra sin importar cuán desalentador sean las circunstancias, tan difícil que sean las circunstancias. Sin duda que los discípulos estaban perplejos por varios asuntos. Primero, si Jesús quería tanto a Lázaro, están preguntando allá, bueno, si lo quería tanto, lo amaba tanto, ¿por qué permitió que enfermara? Pues si lo amaba tanto, dice que lo amaba, ¿no? La Biblia dice, Señor Jesús amaba tanto a Lázaro, pero ¿por qué permitió que se enfermara? Mire, todavía aún más esos pensamientos, ¿cómo varían? Todavía aún más. ¿Por qué se demoró en ir a las hermanas? Estoy seguro que usted está con dolor y a veces algunos tenemos, aquellos que muchas veces estamos en enfermedad, ya estamos en hospitales. Sí, sé que los hermanos están orando allá en la iglesia, sí, pero yo pedí oración, ¿te oración? Sí, pedí oración, estoy en la emergencia, sí, pero yo quiero que estén orando ya. ¿Y por qué se demoran? Es que esto lo tiene que entender usted hasta que esté en una emergencia, pero de las emergencias buenas, que está entre vida o muerte, lo va a entender mejor. Hay que confiar, pero no de palabra, sino una fe con obras. Sea honesta conmigo. Sea honesta conmigo, sea honesta con mi hermano. Me vio a mí desesperado en los momentos difíciles que estaba. Por un momentito, sigue así chiquitito, me vio desesperado. Y sabía que todos estaban llorando. No es que yo me estoy haciendo mucho, ¿ok? Yo sabía que estaba en un momento difícil. Yo sabía un momento difícil. El único momento y lo único que yo le dije al Señor es,
Escuchen esto, eso se lo digo yo en oración, yo oro. Señor, que se haga tu voluntad. Si tú dices que me voy, me voy. Y si tú dices que me quede, me quedo. Y se lo supliqué de corazón como te lo estoy diciendo ahorita. No quiero yo interferir en mi pensamiento ni nada. Yo sé que en tus manos estoy y tú, eso sí me recuerdo, escoges lo mejor para mí, para que sea tu voluntad. Yo amo al Señor, lo amo con toda mi alma. Porque yo desde que recibí a Cristo, yo sé en quién he creído. Yo amo al Señor. Yo sé el poder que Él tiene. Y lo único que soy yo para Él, un miserable. Así es como me siento. Miserable. Porque no merezco nada de la gran misericordia que ha tenido conmigo. No soy nadie. En mi oración yo le decía, Señor, pero no soy digno ni de pedirte que me ponga buenos doctores. Pero nunca dejaba de orar. Nunca dejaba de lograr contacto. Sabía que ustedes estaban orando por mí, sabía que otras iglesias estaban orando por mí, está bien. Pero estos corazones dicen, Señor, yo te amo. Yo te amo, Señor. Ese amor no lo sentía yo antes. Yo confío en ti. Te amo, Señor. Pero su amor nunca dejó que tuviera una mínima de temor. Y la casa, y el hogar, y el carro, y los hermanos, y la iglesia. El Señor se va a arreglar. El Señor se va a arreglar. ¿Qué es lo que pensamos nosotros cuando tenemos esa carnalidad? Ay, mis hijas, ¿qué van a comer? Ay, mis hijas, de todos modos te vas a morir. Y es tal vez en este momento. Y estás pensando, ¿por qué no piensas en las cosas del Señor? Y decirle, Señor, ¿cómo va a llegar a ti? Esa carnalidad quiere que el Señor la saquemos de nosotros. Amo a mi Señor. Está siempre conmigo. Y cuando me separa de Él, no me gusta. No me gusta. Me siento mal. Pero que el Señor, lo único que quería era, no podía porque no podía moverme. Y le dije a Celina, léame mi Biblia ahora, en la mañana, nomás despertando. La rutina no terminó. Inclusive, lo primero que dijo Celina, no vaya a ir a predicar a la iglesia hoy, miércoles. ¿No me dijeron eso? Igual. ¿Y dónde estaba? Aquí en la iglesia. El Señor nos enseña muchas cosas. El cuerpo tiene valor. El cuerpo lo tengo que cuidar. Ahorita estoy sufriendo de lo que no lo cuidé de joven. Pero ahí te das cuenta cuánto amas al Señor, cuánto realmente lo amas a través de las circunstancias. Oh, es que yo la amaba mucho, ahora sí me doy cuenta. Carajo, ¿ahora para qué? Ya se fue. Ya no está. Yo he entendido algo. Todos somos importantes para el Señor.
no todos somos esenciales. Te matas trabajando, te matas diciendo a tus hijos, te matas que voy a hacer cualquier cosa, que voy a hacer esto, que voy a lograr esto. Tal vez lo logres, tal vez no lo sé. Pero deja lo esencial. Esa paz y tranquilidad que el Señor quiere ver de ti. ¿Realmente me amas? Bueno, vamos a ver. No merezco ni que mi corazón esté trabajando ahorita. Un corazón bueno de cualquiera de los jóvenes, bueno, está a 55, 56, va a salir. Y de 30, mi corazón ahorita tiene eso, 55, 56. No espero. ¿Cuándo yo tener una presión a levantarme? 119, ¿vale? 113 sobre 69, 73, 72, una presión. Yo agradezco al Señor todas las mañanas. Me hicieron un aparato, el eco, le llaman ellos. Revisaron todo. Me dice el cardiólogo, estaba buscando algo en que encontrarte, no hay nada, dijo Álvaro. No hay nada, está como dijo, perfecto. Eso no quiere decir que no me voy a morir. El corazón está trabajando perfecto. A veces abuso porque hasta cosas levantadas, hasta un case levanté ayer, un case de ahí, pero solo de aquí para acá, pues aquí para allá lo llevo. Pero no es bueno, no se recomienda. Por la edad, pues por la edad. Como dijo, él me dijo a mí, todo está perfecto. Esas fueron las palabras del doctor, todo está perfecto. El cardiólogo dijo, pero yo no soy Dios, dijo. Así dijo. Tienes todo perfecto, pero yo no soy Dios. Yo puedo tronar de una cosa, puedo tronar de otra. Ya los viejitos como nosotros, ya viejitos, ya usted llegue viejo, ya no le hacen la colonoscopía, porque dice que ya no es importante la colonoscopía. O sea, que ya no se la hacen, contento, sí, ¿por qué? Dice, porque más nos interesamos que al corazón ya no le está fallando el hígado y con los riñones, por eso es que mejor nos preocupamos por eso, ya la colonoscopia ya no. Dice, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pensamiento da? Mire, estamos en los pensamientos ahorita. En los pensamientos. Jesús les instaba a que creyeran en su palabra. ¿Qué importa? ¿Cuán desalentado estoy? Ya se juntó el cielo y la tierra. Ya no puedo. Ya, me quito la vida. ¿Qué tan desalentadoras pudieran ser o pueden parecer las circunstancias? Sin duda aquí los discípulos, como les dije, estaban perplejos. Jesús quería mucho a Lázaro. A propósito, ¿no podía él haber sanado a larga distancia a Lázaro, como lo hizo con el hijo del noble, ¿se recuerda? Mire, vamos ahí en el capítulo 4, que hace lo vimos nosotros, ¿no? En el capítulo 4. Mire ahí el versículo 43, por favor. Cuando lo tenga, pues dígame amén. Amén. Ok. Y vamos a leerlo, leámoslo hasta el 54. Dice, 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque, dice, Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. ¿Estamos bien ahí?
Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba, ¿cómo estaba ese hijo? Estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no vieres señales y prodigios, no creeres. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: ayer a las 7 le bajó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. El relato deja bien claro que había una relación fuerte de amor entre Jesús, naturalmente, y esta familia de Lázaro. Porque si miramos el 11.3, dice claramente, ¿están conmigo? Dice la palabra del Señor, 11.3. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, al que amas está enfermo. El 5. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Y el versículo 36, ¿están conmigo? Amén. Dice la palabra: dijeron entonces los judíos: mirad, ¿qué pasó? ¿Cómo le amaba? Yo no sé si entendemos bien, hermanos, pero sin embargo, el compartimiento de nuestro Señor parecía contradecir ese amor, ¿no? Porque dice que les amaba, ¿no? Y sin embargo, ¿qué dice? Manda al otro en la mañana, ya llevaba 2 días, ¿y qué pasa? ¿Y se quedó cuántos días? 2 días más. Entonces parece que el amor que decía el Señor era indiferente. Para nosotros los malos pensamientos, y para ellos también. El amor de Dios por los suyos no es un amor, escuche esto, el amor para los suyos no es un amor de mimos, de mimarlos. No sé si me está entendiendo. Amén. Lo que estoy diciendo es que muchos queremos que ese amor que Dios nos tiene sea de que Él me mime a mí. Ay, son mi bebito, dice Dios. Me escucho: ay, pobrecito, sí, es que lo que te está pasando, sí, es que pobrecito. Así es Dios, ¿verdad? Así es como queremos que Dios nos mire a nosotros. Ese es tú. Pero Dios no es Dios de mimos, es amor. Ese amor Él nos perfecciona en su amor. Nos perfecciona en ese amor. El problema está acá. El hecho de que nos ama y de que nosotros le amemos a Él no es garantía de que estaremos a salvo de todos los problemas y dolores de la vida, situaciones difíciles. No es garantía de eso. ¿Me escuchó o no me escuchó? Nos viene un dolor: ay, Señor, sí, no, si Él te va a mimar. No, a través de esos dolores Él te quiere perfeccionar, porque esa es la clase de amor que Él nos puso a nosotros. Cuando yo agarré esta iglesia, me corté el salario a la mitad y sabía que iba a sufrir económicamente, tenía que sufrir. Si yo me enfermaba crítico, me llevaban al hospital, tenía que pagarlo yo de mi propia bolsa completamente porque no tenía seguro. Y las medicinas saliendo de mi bolsa cuando agarré la iglesia acá.
después de 2 años. Ay, Señor, ¿qué voy a hacer? Ay, Señor, yo no dije eso. Eso es tener fe. Pero si no ponemos en práctica la fe, está muerta. Lo único que sí me recuerdo que le dije a Celina fue, voy a trabajar y el Señor que se preocupe qué es lo que me va a dar, ¿sí o no? Que el Señor se preocupe. Ya la iglesia tiene, ¿cuánto? 14 años. Estamos y el Señor ha suplido. Eso no quiere decir garantía que un día venga yo voy a estrangular. Lo que sí tengo, la garantía que me da en su promesa es que no me va a faltar el techo, la comida y el vestido. Yo quiero de más, pues vas a tener que ver cómo vas a trabajar. Porque Dios no mima. No sé si me entienden. Dios no mima. Nosotros queremos sentirnos en esa forma. El mundo saca el nombre de Dios, pero no tienen al Dios que tenemos de la Biblia, al Dios que nos salva, al Dios que nos dio la salvación. Ellos tienen un Dios que se lo han hecho ellos mismos, que quiere que los mime todo el tiempo. Son malcriados y el Señor tiene que responder como sirviente a ellos. Aquí no. Qué tremendo. El hecho de que Él te ama y que tú le ames a Él no es garantía, bajo ningún punto de vista, de que estaremos a salvo de todos los problemas y dolores de la vida que vienen. La misma Biblia dice, cada día basta con su propio problema. Después de todo, el Padre también ama a su Hijo, ¿no? ¿O no ama a su Hijo el Padre? ¿O no lo ama? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Dios ama a su Hijo, ¿o no lo ama? Claro que lo ama, y sin embargo el Padre prometió que su amado Hijo debería la copa de aflicción, que sufriera la vergüenza y el dolor de la cruz por nosotros ahí, y le amaba. Y tú dices que Dios te ama y te quejas. Si vives hay trabajo que hacer. Y si mueres es ganancia, dice Pablo. Pero qué fácil decirlo, hasta en la Biblia leerlo y hasta decirlo, si vivo, más trabajo, y si muero, pues ganancia. ¿Ganancia de qué si no has hecho nada? ¿Ganancia de qué? ¿Te has negado en fe? ¿Has confiado en Dios por las cosas, circunstancias? ¿Le sirves a Dios como Él te dice, no como el pastor te dice? No. No confundas al pastor. El pastor no te dice que hagas, ¿ok? Y que no hagas. El Señor es el que te dice en tu corazón. ¿Cómo está tu corazón? ¿Está en contra de Dios ahorita o está limpio? ¿Estás haciendo lo que el Señor te dice? ¿Le estás fallando al Señor? ¿Por cuánto? ¿Por unos cuantos chelines? ¿Por qué? ¿Porque tu hija? ¿Por tu mujer? Celina no sabe. Si no quiere venir en la mañana, yo me vengo. Y si sale tarde, se queda. Mis hijos también. ¿Sabe por qué? Porque a la hora del juicio va a ser individual. No va a estar tu mujer, no va a estar tu hijo, no va a estar tu jefe, no va a estar tu amigo, no va a estar la compañía, no va a estar nadie, aquellos que te estorban todo el tiempo para que haga la voluntad de Dios. No va a estar, vas a estar solo tú. ¿Dura la situación? Y como dice, el mundo lo sabe, dice, no sabes para quién trabaja, dice el mundo, pero el mundo lo hace liberar, nada más así. Cuando tú te mueras, te desconectas de todo esto y vas a vivir. Oye, ¿cómo es eso? ¿Que muere y va a vivir? Sí, porque la mera cosa, la mera vida es después de la muerte. Según las Escrituras, dice que vas a vivir, pero no estás ni preparado para eso. No sé si me explico. Dice que vas a vivir,
Dice que después, pero el mundo lo pone distinto. Oh, descansa en paz. Y todos se van al cielo. Todos se van al cielo. ¿Basados en qué? Esa es mi pregunta. ¿Basado en qué? ¿Quién lo dijo? ¿Un hombre lo dijo? No. ¿Qué dice la Biblia? Que después de la muerte viene el juicio. Y después del juicio vas a vivir eternamente. Es el vivir para siempre. Hay una palabrita ahí en la Biblia donde dice, aquellos que no viven eternamente, está dando el significado del pensamiento. Ahí lo vamos a leer, lo vamos a leer. Aquellos que no quieren vivir o no viven o no van a vivir eternamente. No van a vivir eternamente. Quiere decir que todos modos van a vivir, pero no eternamente en el cielo. Es lo que está diciendo. Sí van a vivir eternamente, pero no eternamente con Cristo. Va a ser eternamente en otro lugar. Después de todo, mi Padre Celestial ama a su unigénito, ama a su Hijo, ¿no es cierto? Y sin embargo, ¿por qué permitió que su amado Hijo bebiera esa copa de aflicción y sufriría vergüenza y dolor en esa cruz cuando fue clavado? ¿Por qué permitió? ¿Te das cuenta que el amor de Dios es diferente? Decir que Dios me ama no es el amor que tú piensas, es el amor que dice la Biblia. Eso es la diferencia. Y que tú le ames a Él es el amor que dice la Biblia. Nunca, hermanos, debemos pensar que el amor y el sufrimiento son incompatibles. ¿Qué quiere decir en armonía? Que puede existir armonía contra personas o cosas. Por cierto, se unen en Jesucristo, es cierto. Jesús pudo haber prevenido la enfermedad de Lázaro o incluso haberlo sanado desde donde estaba. Pero Él escogió no hacerlo. Él no quiso así. Vio en esta enfermedad, ¿qué fue lo que vio? Una oportunidad para glorificar al Padre. ¿Cuántas veces tú tienes tu enfermedad y glorificas a Dios? ¿Cuántas veces tú glorificas a Dios? Señor, ayúdame a que yo te glorifique a ti. A través de mis circunstancias, a través de mis problemas, que yo te glorifique a ti, Señor. No es importante que los creyentes estemos cómodos, pero sí es importante que glorifiquemos a Dios en todo lo que hagamos. En todo lo que hagamos. Pero el problema es que no glorificamos a Dios y estamos muy cómodos. ¿Estás cómodo? Temporal. Temporal. Con mucho cuidado con eso. En su petición Jesús, mire, en su petición a Jesús las dos hermanas no dijeron que debían de hacer, que él debería de hacer o qué debería de hacer él. No lo dijeron ellas así. Simplemente le informaron que había una necesidad, ¿sí o no? Mire qué diferencia. Ellas le informaron que había una necesidad y le recordaron que él amaba a Lázaro. ¿Todo? No le dijeron, Señor, en ese momento, no. Si hubiera estado ahí, ya su pensamiento cambió. Simplemente le informaron que había una necesidad y le recordaron que realmente la amaba. Sabía que era peligroso. Ellas sabían que era peligroso para Jesús regresar a Judea. Porque ahí lo estaban buscando. Donde estaba Lázaro lo estaban buscando. Era peligroso. Lo sabía muy bien. Regresar a Judea
porque los dirigentes naturalmente judíos, los religiosos, habían propuesto destruirlo. Tal vez esperaban que él dijera la palabra y su hermano recuperara su salud. No lo sabemos. El mensaje de nuestro Señor a las hermanas no decía que su hermano no moriría. Prometía solo que la muerte no sería el resultado final, porque el resultado máximo sería la gloria de Dios. Notemos algo. Notemos algo muy importante que me llama la atención. Que de nuevo Jesús se llama a sí mismo el Hijo de Dios. Quería que ellas se aferraran a esta promesa. ¿Qué promesa? Que Él es el Hijo de Dios. No sé si me explico. Pero nosotros tenemos esta palabra y no nos aferramos a que Él es el Hijo de Dios. Entonces, vuelvo a repetir, de nuevo Jesús se llama a sí mismo el Hijo de Dios. Quería que ellas se aferraran a esta promesa que Él les había hecho. De hecho, le recordó a Marta este mensaje cuando ella titubeó respecto a abrir la tumba. Miremos el 11. Vamos a adelantar un poquito. 39, por favor. ¿Están conmigo? Amén. 11. Mire el versículo 39. Cuando lo tengan, díganme. Amén. Vamos a leer hasta el 40. Dice: dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiere ya, porque es de 4 días. Confirma lo que venimos diciendo. ¿Están conmigo? Sí. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees, ¿qué voy a ver? Verás la gloria de Dios. ¿Cuántas veces tú has visto la gloria de Dios? Cuando yo estaba en el hospital vi la gloria de Dios. ¿Cuántas veces tú has visto, se te ha abierto la gloria de Dios? Por eso este evangelio es hermoso. A mí me ha abierto mucho los ojos. Ver la gloria de Dios. A mí me pasaron otras cosas que si se las digo aquí, ahorita a ustedes, y en video, ¿sabe qué me van a decir? Que soy un loco. Pero me pasaron cosas maravillosas que pude ver. Y doy gracias al Señor por eso. Pero cuando nos hallamos frente a la enfermedad, el descanso, las demoras e incluso la muerte, nuestro único, escuche esto, nuestro único aliento es la palabra de Dios. ¿Me escuchó eso? Nuestro único aliento es la palabra de Dios. Anoche, una pelea satánica, no sé de dónde viene, es contaminación. Una pelea satánica. Anoche. Y sin embargo saqué el Salmo 2, saqué el Salmo 46, el Salmo 56, y todavía, para cerrar con broche de oro, saqué Filipenses 4, 8. Estoy hablando de pelea satánica. Si usted no la tiene, gracias a Dios. Hay que tener retentiva. Hay que tener la palabra de Dios. ¿En dónde? En nuestro corazón. Porque a veces no sabemos ni qué hacer. Pero la palabra de Dios nos fortalece. ¿Qué es la palabra de Dios, hermanos? ¿Qué es la palabra de Dios? ¿Ya vio? Si le vienen ataques satánicos, no va a poder hacer nada porque no sabe qué es la palabra de Dios. Eso es. ¿Qué es? Ok, entonces ahí guárdela, ok. Y va a ver lo que le va a pasar. Pero yo soy de Cristo, muy de Cristo podrá ser. Pues si está contaminado o lo quieren contaminar, necesita esa espada, ok. ¿Y por qué? Porque no tenemos fe.
no ponemos en práctica lo que hemos venido a aprender a la iglesia y en los estudios. Nuestro único aliento es la palabra de Dios. Debemos de vivir por fe y no por vista. Hay algo más. La promesa está paralela. Y todo lo que nosotros realmente tenemos que hacer, y se halla paralela. En el Salmo 50, y nosotros vemos este Salmo, precisamente el 15. Entonces, cuando miramos este Salmo, Amén. ok, la palabra del Señor dice así. Dice, invócame en el día de la angustia. ¿Qué dice? Te libraré y tú me honrarás. No, nosotros agarramos la primera. ¿Ah? ¿O no es cierto? Líbrame y no te honro. ¿O no es cierto? ¿Es cierto o no es cierto? Invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. ¿Cuántas veces el Señor te ha quitado del momento de la angustia? ¿Le has honrado? ¿Le honras? ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Dios no es tu servidor, es un Dios de misericordia. Porque, entonces, ¿por qué se demoró el Señor? No estaba esperando que Lázaro muriera, porque Lázaro ya estaba muerto desde el momento en que salió el mensajero. ¿O no fue así? ¿Están conmigo? Entonces, Jesús vivía según un calendario. ¿Qué calendario vivía el Señor? Divino. Mire ahí en Juan 11:9. Otra vez, regresando a 11:9 de Juan. ¿Están conmigo? La palabra del Señor dice así. Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de ¿qué? De este mundo. Qué tremendo. Y estaba esperando que entonces, ¿por qué él esperó 2? ¿Qué cree usted? Cuando le dijo, el día tiene, ¿qué? ¿Cuántas horas? Y tiene que caminar de día para ver. Pero esperó 2 días. ¿Por qué esperó 2 días? ¿Qué tú crees? ¿Por qué esperó 2 días? A ti te dicen, tu madre está enferma y va a morir ahorita, o ya murió, ¿qué haces tú? A ver, ¿qué haces? ¿Qué haces tú? A comprar el ticket. Y sales corriendo y tengo que ver a mi mamá, y en un día te fuiste. Y ni siquiera consultaste a Dios. ¿Es cierto o no? ¿Lo hacemos o no lo hacemos? No, ustedes son buenos, hermanos. ¿Por qué? Pero Jesús no. Jesús tiene su calendario divino. Y tú también. Pero no te gusta usarlo. Porque lo primero que tienes que hacer es consultar a Dios. ¿Voy o no voy? Ah, pero murió. Y si te mira un inconverso que es del mundo, ¿qué clase de hombre eres? ¿No es cierto? Tu conciencia te acusa. ¿Por qué esperó 2 días? Esperó 2 días, ¿sabe por qué? Porque él estaba en el calendario divino, orando a su padre que él le indicara, hey, ve a Betania, porque me vas a glorificar a mí en ese milagro que vas a hacer. ¿No se dan cuenta ustedes? Miren cómo es la Biblia de hermosa. ¿Ah? Él no dijo, uy, amo a Lázaro, papá, yo me voy, porque amo a Lázaro.
con calma, 2 días. Esperó 2 días. Dios dijo, no te me vas en el primer día, no en el segundo. Él esperó. Entonces, ¿por qué esperó 2 días? ¿Estaba consultando a sus discípulos? Señor Jesús, no era así. Estaba esperando que le dieran luz verde. Estaba esperando que el Padre le dijera que fuera a Betania. El hecho de que el hombre ya había estado muerto por 4 días dio mayor autenticidad, auténtico al milagro y una mayor oportunidad para que la gente realmente creyera, e incluso sus propios discípulos. El 11:15. ¿Están conmigo? Dice, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. Vamos a él. Vamos a él. Cuando nuestro Señor anunció que iba a volver a Judea, sus discípulos se alarmaron porque sabían lo peligroso que sería ir allí. Betania estaba apenas a 3 kilómetros de Jerusalén, pero Jesús estaba dispuesto a poner su vida por sus amigos, con dirección del Padre. 15 de Juan, versículo 13, qué hermoso. Nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Qué era Lázaro para él? ¿Qué era Lázaro para él? Pero en su calendario divino. Sabía que su regreso a Judea y el milagro de resucitar a Lázaro participaría su propio arresto y su propia muerte porque lo estaban buscando. El Señor calmó sus temores a ellos, recordándole que seguía el calendario divino, seguía el calendario de su Padre y que nada podría hacerle daño a ellos ni a él tampoco. Es tener fe. ¿Y su fe en qué estaba? En el Padre. ¿Confiaba en el Padre el Señor Jesús? Sí, como hemos visto. Este es un tema importantísimo en el Evangelio de Juan. Importantísimo en el Evangelio de Juan. Juan capítulo 2, versículo 4. Juan 2:4. ¿Lo tenemos? Amén. Jesús le dijo, ¿qué tienen conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora, calendario divino. 7:6 de Juan. ¿Están conmigo? Dice así. Entonces Jesús le dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. El versículo 8. Subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Versículo 30, el 8:30, perdón. Ahí mismo en el 7, solo que el versículo 30, a ver si lo tengo correcto. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. 8:20. ¿Están conmigo? Amén. Mire la palabra del Señor, dice así. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, que nadie le prendió porque aún no había llegado su hora también. 12, capítulo 12, pero vamos a ver el 23. ¿Están conmigo? Amén. Amén. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y ya en el 17, el capítulo 1, dice claramente, estas cosas habló Jesús
y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique. ¿A quién? A ti. Pero los discípulos no solo malentendieron el calendario como nosotros lo malinterpretamos, sino que también malentendieron también la razón de la visita que había. Pensaban que si Lázaro dormía, estaba mejorando. Eso fue lo que pensaron. Fue otro ejemplo que ellos no podían captar la verdad espiritual. ¿Por qué? Porque sus pensamientos no estaban bien. Porque dijeron: si duerme, está restableciéndose. Así que no hay por qué ir a Betania, porque se está estableciendo si duerme. Entonces Jesús les dijo claramente que Lázaro, ¿qué pasó? Había muerto. La muerte para el creyente se compara con un sueño. Y eso lo tenemos muy bien nosotros, muy bien dado. Sí, vamos ahí al libro de Hechos, por favor. Ahí, pero Hechos, vamos a ver en el capítulo 7, por favor. Hechos 7, pero vamos a ver el versículo 60. Amén. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, ¿qué pasó? Durmió. No dice que murió. ¿Están conmigo? Amén. Ahora, si miramos primera, me gusta este de ahí y no lo quisiera pasar por alto porque sería bueno en primera de Corintios, pero ahí en el capítulo 15 de primera de Corintios, por favor, el versículo 51, dice la palabra del Señor: He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos, ¿qué? Transformados. Y naturalmente que la que tenemos de la venida del Señor, que no puede pasar por alto para que nosotros tengamos una mejor conocimiento en primera de Tesalonicenses, pero en el capítulo 4, versículo 13 al 18, ¿están bien? ¿Están conmigo? ¿Amén? Amén. La palabra del Señor dice así: Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, pero dice, para que no os entristezcáis como los que otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron. Qué hermoso esto, ¿eh? Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, dice, seremos ¿qué? Arrebatados juntamente con ellos. ¿En dónde? En las nubes, para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre, dice, con el Señor. Por lo tanto, dice, alentados unos a otros con estas palabras. ¿Quiénes son estos? Son unos a otros, son los que están viviendo una vida de santidad con el Señor Jesucristo. No dijo que se alegraba de su amigo haya muerto, él nunca dijo esa palabra, sino que se alegraba de no haber estado allí, porque ahora podía revelar a sus discípulos su gran poder, para que creyeran en él. Seguía siendo el Mesías, ¿no? Demostrando cosas todavía. El resultado sería la gloria de Dios, fortaleciendo naturalmente, que ese era el propósito, fortaleciendo la fe de ellos, de cada uno de sus discípulos. Si la actitud de Tomás es indicación de algo, la fe de los discípulos en verdad necesitaba realmente fortalecerlos, porque estaban débiles, fortalecerlos. Naturalmente, yo no sé si usted ha visto esto, pero el nombre Tomás significa gemelo. ¿Cómo va a ser gemelo? Bueno, estoy hablando en arameo, ¿ok? Arameo. En arameo, no en griego, arameo significa gemelo. El griego es equivalente a dídimo, que es lo que nos dice a nosotros según los diccionarios y se llama bíblicos. Y no sabemos de quién era gemelo, pero a veces si pensamos un poquito bien nosotros, realmente nosotros parecemos ser gemelos también, cada uno de nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué el pastor está diciendo eso? Bueno, parecemos ser gemelos suyos, porque cuando consideramos nuestra incredulidad
y sentimientos de depresión, nos hacemos gemelos porque todos tenemos lo mismo. No sé si me explico, en la acción. ¿Está conmigo, hermano? Fue Tomás quien exigió evidencia antes de aceptar la verdad de la resurrección de nuestro Señor. ¿Se recuerdan ustedes de eso? Naturalmente, si regresamos a Juan, ahí en el capítulo 20, vamos a ver, ya con esto termino este mensaje. Pero ahí en ¿qué le dije? Juan. Vamos a ver. 19, 20, 24, por favor. ¿Están conmigo? Ok, la palabra del Señor dice así. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: el Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaba otra vez los discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando a la puerta cerrada, y se puso en medio, y les dijo: pasa a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano, y métela en el costado, y no seas incrédulo, sino que creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío, bueno, y ahí lo declara claro, ¿y Dios qué? Y Dios mío. Tomás era un hombre que dudaba, pero debemos de confesar que era un hombre dedicado. Estaba dispuesto a acompañar a Jesús al peligro, y aún todavía él demostró que arriesgaría su vida por él. Entonces arriesgaba su vida. Tal vez no admiremos su gran fe que tiene, pero sí podemos admirar con certeza la lealtad y sobre todo la valentía que tenía para seguir y tomar su cruz como el Señor Jesucristo lo hacía. Ojalá fuéramos uno de nosotros iguales. Entonces, todo esto era para alentar naturalmente a sus discípulos que miraran. Pero ahorita en la tarde vamos a ver el encuentro con las hermanas. Y esto nos deja un gran ejemplo en nuestra vida. Si usted pone atención, es algo muy hermoso. No sé, a mí me gusta demasiado este capítulo 11. Me deja muchas cosas en mi corazón. Así que hoy en la tarde vamos a ver las hermanas. Si usted lee desde el versículo 17 al 40 del capítulo 11, léalo y va a venir un poco más familiarizado. Amén. Amén. Bueno, entonces inclinamos nuestros rostros pidiéndole a Dios. Padre Santo, venimos delante de su presencia, primeramente dando gracias por este mensaje, gracias por este estudio que estamos en el libro de Juan, Señor, en el capítulo 11. Gracias, Padre Santo, por bendecirnos y tanto deliciosa comida espiritual que podemos sacar de todo esto. Sabemos, Señor, que usted tiene control sobre la muerte, usted la venció en la cruz y la muerte no tiene poder nomás sobre nosotros también. Pidiéndole en esta mañana, Señor, que si alguno no tiene a Cristo como su Señor y su Salvador, puede venir a los pies de Él y tener una vida eterna. Dios dice, es el que da descanso en Cristo Jesús, confiando en su santa y bendita palabra. Cada uno de nosotros debemos de entender, todo lo que hagamos acá se va a terminar, pero todo lo que hagamos para el Señor va a ser de gran bendición para nosotros. Es importante recibir a Cristo y asegurarse de tener una vida eterna. Muchos dicen que después de la muerte, se terminó todo. Pero la Biblia nos dice lo contrario. Dice que es un vivir eternamente. Es confiar en Él. Si tú quieres confiar en Él en esta mañana y quieres ser salvo para una eternidad, puedes levantar tu mano bien en alto y decir, sí, yo quiero recibir a Cristo como mi Señor y Salvador. Aún más. Si no estás seguro con la Biblia, tú puedes estar seguro de que eres salvo. La salvación solo se recibe solamente una vez. Y somos salvos únicamente para una eternidad. Y el caminar en comunión con Él aquí en la tierra como peregrinos. Nuestra ciudadanía, dice las Escrituras, está en los cielos. ¿Habrá alguien esta mañana que quiera levantar la mano? Si no hay nadie, entonces siempre orando nos ponemos de pie, por favor, con su rostro inclinado. Piensa un momento
¿Le estás sirviendo realmente al Señor como Él desea? No como la iglesia, no como el pastor que quiera decirte, no. Es como realmente te dice la Biblia, como Dios te habla conforme a su voluntad, a cada uno de nosotros. ¿Estás caminando a cuentas cortas con el Señor? ¿Realmente estás quitando obstáculos que te impiden acercarte más a Él y que tu fe pueda crecer aún más todavía? Recuerda, confiar en Él es tener fe. Y eso es lo que Él quiere, que confiemos en Él, que no puede haber ningún obstáculo. Y sobre todo, Él quiere una fe en acción, una fe con obras. Así que si tú no estás haciendo eso, lo único que tienes que pedirle es perdón, confesar tus pecados. En 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En esta mañana habla claramente que cada uno de nosotros vamos a tener una cita, un encuentro con amor. Pero estás bien cuando el Señor te llame, estás bien con Él, estás bien cuando ya llegue esa cita, llegue ese momento. No va a haber familia, no va a haber nadie, vas a ser solo tú y Él. ¿Estás en tu conciencia bien con Él? ¿Estás caminando en santidad? ¿Estás glorificando su santo y bendito nombre? ¿Le estás dando gracias en cada enfermedad que nos saca, que es un milagro en cada momento? El Señor te ama. El Señor quiere a través de ese amor perfeccionarte a ti como el alfarero. Él es el que te forma, no somos nosotros. Es Él el que te forma en la forma que Él quiere. Y siempre lo que Él quiere para nosotros es bueno. Siempre Él está por su amor ayudándonos, dándonos salida para tener comunión con cada uno de nosotros. Espíritu Santo, ayúdanos, Señor, a mantenernos. Ayúdanos a quitar esos malos pensamientos que no son de su agrado. Todo lo que hablamos, Señor, todo aquello que oímos que no es de su agrado también. Y lo que miramos principalmente, Señor. Nuestra vida es un hilo, dice la Biblia. Así que confesemos nuestras faltas, tengamos comunión y sirvámosle a Él en su obra, principalmente en la evangelización. Ganar a otros para Cristo. No dejar que Satanás obre y sobre todo nos lleve ventaja para llevar a otras almas al infierno. Hagamos lo que es la voluntad de Dios. No es fácil. No es fácil hablar con personas, especialmente como están los corazones, pero nosotros lo sabemos. Pero nosotros no vamos en nuestro poder, en nuestra fuerza, sino vamos en el nombre de nuestro Padre Celestial, en el poder de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdenos, Padre, a que testifiquemos. Pónganos familias completas, Señor, para que ellos puedan venir al cielo un día también, que le reciban. Pero no únicamente que le reciban, sino que trabajen también en su obra. Gracias, Padre Santo, por esta mañana. Gracias por el mensaje y ayúdenos y bendiga el mensaje de esta mañana y bendiga el de la tarde también. En el precioso nombre de Cristo Jesús, todos se lo pedimos. Amén. Amén. Hermanos, gracias le damos a nuestro Dios en esta mañana porque el Señor nos ha hablado por medio de su palabra. Así es que ahora vamos a también alabarle con este himno que es el número 20, Cuán grande es Él, y después ya estaremos orando para ir a nuestros hogares. Señor,
Dios y Padre eterno, gracias, Señor, le damos nuevamente por este día que usted nos da, por esta su palabra también que usted nos ha dado, Señor, que usted le siga ayudando al pastor, Señor, a desarrollar estos estudios y predicaciones, Señor, que usted ha puesto en su corazón para compartir con cada uno de nosotros, Señor, cada domingo y cada miércoles, Padre, que confiemos, Señor, en su palabra, Señor, que creamos, Señor, y actuemos, Señor, en base de lo que usted pide, Señor, de nosotros en